La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. ¿Qué tal? Buenas noches a todos, bienvenidos a una transmisión más de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia, el punto en donde convergen los grupos de autoayuda. Gracias por estarnos acompañando esta noche de 6, hoy que es 6 de septiembre del año 2022. Gracias por compartir con nosotros lo más preciado que tiene un ser humano, que es su tiempo, y les damos la bienvenida a nuestra transmisión en vivo de día martes. Gracias a todos los que ya se están conectando, y también deseando que nuestros amigos que nos acompañarán más adelante pues estén también llegando con bien a su lugar de destino. Algunos seguramente podrán escuchar ya la transmisión en casa, algunos otros tal vez estén en el trabajo o incluso trasladándose hacia algún lugar. Entonces, bueno, pues la invitación es a que escuchen el programa. Sin embargo, bueno, eviten distraerse con lo que es la imagen. Entonces les damos la más cordial bienvenida a nombre de todo el equipo de Radio Humanismo. Les doy la más cordial bienvenida, les doy las gracias a nombre de todos mis compañeros. Yo soy Alejandro Gutiérrez Arzate y hoy vamos a continuar con el tema de trascendiendo mis duelos, que realmente lo podemos ver también como lo que es tanatología, o bueno, el duelo, ustedes saben que es uno de los elementos que estudia la tanatología. Y también este tema interesante que se relaciona con todo lo que es desarrollo humano. Realmente la tanatología se relaciona con muchas áreas de la vida y del estudio del desarrollo humano en general. Entonces, bueno, pues les damos la más cordial bienvenida. Ya veo un buen número de conexiones. Gracias sobre todo por esperarnos unos minutos. Tuvimos un brinquito del internet, ¿cierto, Charlie? Tuvimos un brinquito del internet. Lo que pasa es que aquí en esta zona del país está lloviendo bastante. Entonces, bueno, pues obviamente también algunos de los elementos para la transmisión se puede ver un poquito afectado. Entonces, está lloviendo aquí en esta parte del Estado de México. Me imagino que no es el único lugar en donde está lloviendo. Sin embargo, bueno, pues les sugerimos que tengan mucho cuidado en los traslados, y que también se tomen su tiempo, ¿no? Es importante también esa parte, el tomarse su tiempo, un poquito más de tiempo para desplazarse o para llegar a algunos lugares. Entonces, pues bueno, estamos ya con toda la actitud, ya en forma en la transmisión. Y voy a saludar con mucho gusto a mis amigos y compañeros que esta noche están aquí en la cabina de Radio Humanismo. Estamos en la cabina de Radio Humanismo 4 y 5. Y les recuerdo que estamos transmitiendo desde las instalaciones de la Clínica Humanista de Rehabilitación y Expansión de la Conciencia C en el municipio de Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, transmitiendo como dice ese grupo, ¿no?, de Iztapalapa para el mundo. Pues aquí es de Pueblo Quieto para el mundo. Entonces les damos las gracias y la cordial bienvenida por acompañarnos esta noche. Tómense un cafecito, si ya no tienen la necesidad de salir, pues ya quédense en casa, para mañana tener toda la pila recargada. Entonces saludo con mucho gusto a mis compañeros en la transmisión. Nos acompaña Joel, igual que la sesión anterior de martes, mejor conocido para la banda como el Homs o el Homie, ¿no? ¿Chale? Buenas noches, Joel, ¿cómo estás? Bien, y ustedes, muchas gracias por la invitación y gracias por seguir dándole la confianza aquí en la clínica y listo para esta transmisión que me sirve de mucho. Está bien, aquí perfeccionando su español el Homie, porque viene importado directamente desde Oklahoma, ¿no? Andabas en Oklahoma. Entonces, de allá de donde es el buen Pepe también, que el otro día me preguntabas precisamente, ¿no? Si Pepe es del Samadhi y en dónde anda. Y sí, son de Oklahoma, él y su esposa Elena, que son parte del grupo Samadhi también y que nos acompañan también en cada transmisión. Más adelantito les vamos a mandar saludo a nuestros amigos que nos están poniendo ahí un mensajito.
Y bueno, pues aquí anda el buen Holmes acompañándonos en la transmisión. Saludo también con mucho gusto, como siempre, a mi colega, mi compañero de trabajo y también mi amigo, primero que nada mi amigo, el buen Charlie, mejor conocido como Carlos SR, contigo. ¿Sale? No, pues es un nombre artístico, yo me pongo Alejandro G, él se pone Carlos SR, contigo. O sea, contigo así entre signos de admiración, ¿no? Que esa es la parte importante, que está contigo. Entonces, buenas noches, Charlie. Hola, buenas noches a todos, muchísimas gracias por acompañarnos, muchas gracias, Padrino, por la compañía, el tiempo, la amistad y por el conocimiento que nos compartes. Gracias, Holmes, por acompañarnos también esta noche. Y gracias a todos los que se integran a la transmisión, esperando se encuentren en un excelente estado de salud. Y con la invitación de cada transmisión al Grupo Samadhi, se acerca la experiencia este próximo 16, 17 y 18 de septiembre. Las inducciones ya empezaron el día de ayer, continúan el día de mañana, miércoles 7, y la próxima semana, lunes, miércoles, jueves, igualmente las sesiones del Samadhi, y por supuesto la invitación también a conocer la clínica en donde se imparten modelos de rehabilitación, con la intención de, como lo dice el eslogan, impulsar la vida a un estado de plena conciencia y pues para seguir trabajando. Muchísimas gracias a todos y excelente noche. Gracias, Charlie, gracias como siempre por la compañía, por el apoyo, y les recuerdo que también Charlie junto con César Aguilar son titulares de uno de los programas de la transmisión de los miércoles. Mañana van a seguir hablando de relaciones destructivas, la última sesión de relaciones destructivas. Esperemos que también sea su última relación destructiva entre ellos. Entonces, mañana nos estarán ellos acompañando en el programa en vivo de las 6 de la tarde. Están todos ustedes cordialmente invitados. Y les recuerdo que también el próximo viernes estaremos transmitiendo, primeramente Dios, mi hermano Roberto Gutiérrez Jr. y un servidor, en el tema de agitadores del inconsciente. Realmente vamos a ver el último agitador del inconsciente. Entonces, los invitamos cordialmente para que nos acompañen en el programa del viernes. Y bueno, pues nosotros vamos a seguir con el tema de duelo, y también les recuerdo que estamos abordando otros temas. No nada más son los que abordamos en las transmisiones de Face, también obviamente son los temas que se están desarrollando en las juntas del Grupo Samadhi. Recordando que el Grupo Samadhi también sesiona aquí en las instalaciones de la Clínica Humanista los días lunes, miércoles y jueves. Ya empezaron las inducciones. Ayer empezó la preparación para nuestros compañeros que van a realizar su experiencia espiritual de cuarto y quinto paso. Si un poder superior así nos lo permite, estaremos en la experiencia espiritual de cuarto y quinto paso el 16, va a ser 16, 17 y 18 de septiembre. Están todos ustedes cordialmente invitados y también pues están invitados a las juntas del Grupo Samadhi, que ya estamos desde hace ya un buen rato en el modelo presencial, pero bueno, también esta situación de cambios que hemos vivido, pues también obviamente nos ha llevado, o nos hemos permitido que nos lleve a también el cambio de paradigma. Entonces estamos utilizando lo que es el modelo híbrido. Con esto quiero decir, como ustedes saben, que también estamos transmitiendo las sesiones del Grupo Samadhi por Zoom. Obviamente son sesiones, pues se les llama comúnmente sesiones cerradas, ¿no? Porque bueno, es un determinado número de personas, no es como por ejemplo en una plataforma abierta, sino más bien las personas que estén interesadas nos contactan y los incluimos en el grupo de WhatsApp del Grupo Samadhi para que les lleguen las ligas de dichas sesiones, de dichas sesiones grupales. Entonces, bueno, pues ahí está la información. Les recordamos que tenemos también ya físicamente el libro de Historia y Evolución de los Grupos de Cuarto y Quinto Paso. Estuvieron preguntando desde hace meses, Charlie, por el libro que es de la autoría de un servidor, que se llama La Última Vez que Morí. Ya estamos a días de hacer la reimpresión, y también va a haber una reedición, o más bien una edición en algunos puntos. Me parece importante ahí anexar algunos puntos, porque bueno, en estos tiempos las cosas han cambiado mucho, pero bueno, les estaremos informando cuando ya tengamos también el libro físico, para quien guste adquirirlo. Ya estamos a días, realmente ya
ya es un hecho, pero bueno, estamos a unos días de llevarlo a cabo. Entonces, pues bueno, vamos a continuar con el tema de duelo. La última sesión, la sesión del martes pasado, estuvimos hablando de la etapa de la confusión, que es precisamente cuando las emociones empiezan a impactar sin control, por así llamarle, o por lo menos es una referencia que da el doctor Robert Cavanagh cuando habla de su modelo de duelo de 7 etapas. La primera etapa obviamente es la negación, que la mayoría de los modelos comparten la etapa de la negación, porque bueno, hablábamos de que es un mecanismo de defensa que obviamente funge como una especie de amortiguador de lo que sería el golpe o el impacto de la realidad. Entonces, el modelo de las 7 etapas no es la excepción, y la negación como mecanismo de defensa es lo primero que se presenta ante una pérdida, recordando que estamos hablando de lo que es el proceso de duelo. Estuvimos hablando de tanatología desde diferentes perspectivas. Estuvimos hablando, sobre todo en la primera y segunda sesión, estuvimos hablando de aproximaciones históricas de la tanatología, de algunas aproximaciones de antropología, en este caso llamada antropología tanatológica. Vimos algunas de las raíces, que el nombre técnico realmente es la condición ontogenética y filogenética del duelo. ¿Por qué nosotros podemos vivir un duelo? Porque filogenética y ontogenéticamente tenemos un segundo tercio del cerebro, recordando que tenemos un cerebro ternario, y obviamente el segundo tercio del cerebro es el sistema límbico, que está asociado obviamente a muchas funciones de supervivencia, pero la realidad es que también se le conoce como el cerebro emocional o el segmento emocional del cerebro. Y entonces obviamente al desarrollarse nuestro sistema límbico, nos permite obviamente crear vínculos basados obviamente en emociones y sentimientos, y entonces por eso hablábamos de condiciones filogenéticas, o sea, de origen de la especie, y ontogenéticas, que son también principios formativos dentro de lo que es la evolución de las especies. Sin embargo, ya estamos abordando las etapas, ya hablamos de la negación, ya hicimos algunas referencias de lo que es la confusión, y vamos a hablar un poquito hoy de lo que es la etapa del enojo. Dentro de lo que son la infinidad de tipos de pérdidas que podemos vivenciar los seres humanos. Yo estoy, por ejemplo, ahorita viviendo una etapa de cambio también. Se me está presentando en días pasados. Se me presentó una condición que se llama alopecia areata, que es un tipo de alopecia, porque alguien me ha preguntado, ¿qué te pasó? ¿Por qué andas a coco? Y lo que pasa es que platiqué yo con mi médico de cabecera y me decía que es una de las secuelas del COVID. O sea, es una condición post-COVID, el que a algunas personas les ha pegado muy duro en ese sentido. Yo no soy la excepción, ¿no? Ahorita que estaba hablando, pues me doy cuenta de que gracias a Dios no me pegó de otra forma, ¿no? Hay personas que les ha generado una condición de ausencia de equilibrio post-COVID, por ejemplo, a nivel de sistema nervioso, a nivel por ejemplo, de memoria. Entonces, obviamente hay situaciones que se han presentado más delicadas para algunas personas, y de repente, yo nunca había tenido una situación así, y de repente el verme, por ejemplo, en una condición diferente, pues por supuesto que genera una especie de crisis, porque obviamente pues no es lo mismo que te lo platiquen a que tú lo estés viviendo, ¿no? Sin embargo, bueno, yo no tengo tema en no tener pelos, es la realidad, muchas veces me lo he quitado, pero obviamente se genera una crisis, o sea, es un cambio, y para muchas personas sí representa, por ejemplo, vivir una etapa de enojo, ¿sí? Les soy honesto, para mí no, o sea, yo no tengo tema en ese sentido, pero hay personas que tienen estas secuelas y de repente me dicen, es que me enoja mucho, ¿no? El tener este tipo de condiciones secundarias, y es entendible. Todos los cambios generan crisis, y las crisis muchas veces se manifiestan en forma de enojo, ¿sí? Entonces, obviamente,
¿Por qué los cambios generan condiciones así? Porque se genera una condición llamada impotencia. Los seres humanos desarrollamos obviamente la emoción del enojo con una condición o con una finalidad de ventilarnos emocionalmente. Sin embargo, algo que es importante subrayar es que vivimos en una cultura que no nada más hay represión emocional, sino que también las emociones se estereotipan de alguna manera. Y muchas veces parte de lo que son creencias limitantes. Yo muchas veces he escuchado una frase que le dicen unas personas a otras. Les dicen, acuérdate que el que se enoja pierde. ¿Sí? ¿Sí me siguen? ¿Sí están de acuerdo? Cuando hablamos de procesos de duelo, cuando hablamos de procesos de cambio o incluso de reestructuración emocional, el paradigma, la invitación es a que sea lo contrario. El que se enoja gana. Pero no nada más es el que se enoja por enojarse, sino el que sabe enojarse. ¿Qué estoy tratando de decir con esto? El que le hace caso a su enojo a tiempo. Vivimos en una sociedad en donde a mucha gente le genera temor el enojo de los demás. Pareciera a veces una especie de acto reflejo, el que de repente alguien le dice, no te enojes, ¿no? Cálmate. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué implica? Que a otros les genera desconcierto la reacción emocional de los demás. Y eso obviamente ¿qué implica o qué es lo que arroja? Que no existe culturalmente una condición tanto de comprensión como de manejo de las emociones. ¿El enojo para qué nos sirve? A ver, muchachas. Por ejemplo, es un excelente indicador de la necesidad de poner límites. ¿Por qué, Charlie? A ver, contribuye con el punto. Porque, como dices, siendo un indicador, me hace referencia de que algo me está incomodando. Ok. Me molesta o estoy permitiendo algo que me genera malestar. Ajá. Por ejemplo, ¿qué cosa sería? Gracias por apoyarme. Es que por ejemplo, cuando tolero que una persona se dirija hacia mi persona de determinada forma, si eso me incomoda pero no lo hago saber para no quedar mal con el otro, me estoy enojando sin darme cuenta. sí. Es un momento donde detona. Hay quien dice, ¿por qué la etapa del enojo se presenta? Porque ya no estoy en una condición de confusión. O sea, ya no estoy negando la realidad. Sé que algo está pasando. Pero la cuestión es que en la etapa del enojo me estoy tocando la herida. Y hay muchas cosas que contribuyen a que yo me estimule la herida. Por ejemplo, lo que se conoce como memorias sensoriales. Los seres humanos obviamente tenemos una condición sensorial que nos permite registrar lo que son los estímulos que el entorno me arroja. ¿Qué quiero decir con esto? Hay personas que tienen algo que se conoce como regresión espontánea, por ejemplo, por una canción, por un aroma, incluso por un tipo de clima, cierta temperatura, ciertos sabores. Y entonces, obviamente, yo no puedo tener control sobre los estímulos del exterior. Yo puedo tener cierto autocontrol en el sentido de lo que se está generando a partir de mi pensamiento, mi lenguaje e incluso mis motivaciones. Pero en lo que pasa fuera de mí, lo que le llamaría el doctor Salama, lo que sería la zona externa de mi realidad, que digo, el doctor Héctor Salama hizo una verdadera obra de arte cuando habla de lo que es el ciclo de la experiencia. O sea, en lo que es la zona externa, lo que está de mi piel hacia afuera, en eso yo no tengo control. Y entonces hay muchas cosas que están ocurriendo probablemente a mi alrededor que me están generando una estimulación en las heridas y obviamente también dependiendo del temperamento es el tipo de expresión del dolor que yo voy a tener. ¿Sí? Alguien dice, ¿cómo me puedo dar cuenta que alguien está en la etapa del enojo o yo estoy en la etapa del enojo? En la confusión hablábamos de que la confusión se puede expresar a partir de una mudez excesiva, ¿sí?
se puede expresar a partir de lo que es un hablar constante, ¿sí? Y también obviamente o por ejemplo también un llanto excesivo, ¿sí? Entonces obviamente dependiendo del temperamento de la persona son este tipo de expresiones, pero este tipo de expresiones obviamente se pueden manifestar en forma de enojo, y entonces yo me estoy tocando la herida, pero en ese momento el enojo, ¿en qué se convierte? Si no lo reconozco a tiempo y si no lo manejo, entonces ¿en qué se puede convertir? Se puede convertir en una condición de ira, ¿sí? ¿Qué quiero decir? Si yo le hago caso a mi enojo a tiempo, ¿qué me puedo evitar? Pues decir cosas que posteriormente me hagan sentir culpable o por las que me sienta culpable, que actúe de forma impulsiva, errática, puede ser una agresión física, emocional o psicológica. Vaya que terminen pagando los del exterior o los del entorno por algo que estoy sintiendo. Ok, de acuerdo. Voy a poner un ejemplo de lo que es el enojo mal manejado. Porque hay quien dice, entonces el enojo es bueno. Pues es que las emociones no son ni buenas ni malas. Las emociones realmente son indicadores de cómo está mi relación con la realidad. Pero el enojo, obviamente, decía Charlie, y comparto el punto de vista, el enojo es uno de los mejores indicadores de la necesidad de poner límites. Voy a poner un ejemplo. Ahorita están el Holmes y Charlie ahí sentados en el sillón, o sea, ellos descansan mientras yo le chingo. Entonces, ahí está, por ejemplo, el teléfono de Charlie. Ahí está encima. Y entonces, yo manejo dos equipos, no por gusto. Realmente es por una condición de funcionalidad, porque uno es de uno de mis trabajos y el otro es el equipo personal. Pero entonces yo puedo agarrar el teléfono de Charlie y desde el momento en el que yo agarro el teléfono de Charlie, va a haber una condición emocional en él, porque además es un elemento de uso meramente personal, ¿sí? ¿Y qué va a sentir Charlie cuando yo agarro su teléfono? Molestia, enojo, incomodidad. De entrada se va a sentir incómodo, ¿no? ¿Sí estamos de acuerdo? Y entonces esa incomodidad se puede traducir en una forma de enojo. Pero como Charlie obviamente es muy diplomático y muy educado, no me va a decir nada. Digo, es un ejemplo de la ausencia de límites. ¿Sale? Su incomodidad, desde el momento en el que la registra, lo que le está diciendo a Charlie es... ¿Cómo? Claro. O sea, Charlie me podría decir de manera diplomática, creo que te confundiste y agarraste mi teléfono en vez del tuyo. ¿Sí? Pero ¿qué sucede si él no me dice nada? Entonces yo sigo obviamente con su teléfono y de repente le empiezo a picar y por azares del destino resulta que lo logro desbloquear y entonces él, ¿qué va a sentir todavía de una manera más fuerte? Pues más enojo, pero resulta que no me dice nada y entonces empiezo a ver yo cosas personales, cualquier cosa, sus mensajes, contactos, lo que sea, su historial de Google, ¿sí? Y entonces él siente todavía más enojo, pero no me dice nada, y resulta que de repente yo empiezo a extraer información. En ese momento lo que va a hacer es que va a agarrar el termo que tiene ahí y me lo va a aventar en la cabeza, ¿sí? Porque yo también he escuchado muchas veces que hay personas que dicen, es que yo casi nunca me enojo, pero cuando me enojo hago un desmadre. Eso no quiere decir que la persona sea prudente, lo que pasa es que no le hace caso a su enojo a tiempo. La cuestión es que no se hace caso, y tiene mucho que ver con aspectos culturales, sociales, de creencias limitantes, ¿sí? Y entonces como no le hizo caso a su enojo, entonces por eso llega a una reacción de ira. Porque la ira
la traducción o una de las traducciones de ira es que la ira es un enojo mal manejado. ¿Sí? Si él hubiese hecho caso a su enojo a tiempo, o sea, desde el principio, no hubiese tenido muy probablemente una reacción de ira. Y entonces, de repente, en el duelo, también existen creencias limitantes. ¿Cómo te puedes enojar con el que se murió? Y para algunos que son reduccionistas en un sentido espiritual, ¿cómo te vas a enojar con Dios, no? Si de verdad yo tengo la creencia de la existencia de un ser omnisciente, o sea que todo lo sabe, pues yo creo que él sabe de duelo, ¿no? O sea, en serio, porque de repente, es que hay personas que les cuelgan ese tipo de losas. O sea, ¿cómo es posible que tú sientas enojo con un poder superior? A mí se me figura como, por ejemplo, cuando alguno de mis hijos se enoja conmigo porque le pongo un límite, o porque en algo le digo que no. O sea, yo sí logro comprender que la vacuna emocional que le estoy poniendo es para algo, ¿sí? Y que además, desde mi infinitamente inferior entendimiento en comparación con un poder superior, si yo parto de la base de no hay nada que mis hijos pudiesen hacer para que yo los deje de amar, no quiere decir que estén todos de acuerdo con ellos, para que los dejase de amar. Mi enojo a un poder superior, pues yo creo que le resulta totalmente inverosímil, ¿no? ¿Sí? Pero hay personas que sí le cuelgan losas a otras. ¿Cómo es posible que te enojes con un poder superior? Porque las cosas cambiaron en tu vida. Y entonces la persona, ¿qué hace? Se reprime. La persona implota. ¿Sí? Alguien dice, ¿qué hago en la etapa del enojo? Traducción libre, que te valga madre lo que otros opinen de tu enojo. No estoy hablando de ira, estoy hablando de enojo. ¿Qué es lo conveniente? Permitir que tu emoción se ventile, sobre todo de preferencia en un entorno controlado. O sea, en una terapia, en una experiencia, en un inventario, en un apadrinamiento. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de que mi enojo salga, o sea, que yo me ventile, pero no se trata de que yo afecte a otros. ¿Sí? Porque no es lo mismo que yo le diga a mi terapeuta, a mi padrino, a uno de mis amigos, ¿sabes qué? Es que me siento así, y así, y así, y así, y así, a que de repente agarre a alguno de mis hijos, ¿no? O a mi pareja. O sea, es importante también que yo me permita generar una condición óptima de canalización de la emoción, no de desplazamiento de la emoción, de canalización oportuna y funcional de la emoción misma. O sea, ¿a qué me refiero? De repente hay personas, yo he tenido situaciones de psicoterapia, en donde de repente hay quien empieza a hacer una catarsis y empieza a hablar del verdadero enojo que ha registrado. A ti te ha pasado seguramente, Charlie. Y de repente dice, perdón, es que me exalté. Y les digo, ¿perdón de qué? O sea, si algo debiese ser el entorno terapéutico, es el escenario idóneo para que te permitas hablar de cosas que tal vez en otros escenarios pudiesen afectar más que generar un beneficio. Yo no creo en esa postura de curada aunque sea malvada, porque es una frase muy grupera, ¿no? Pues acuérdate, padrino, que curada aunque sea malvada, eso no es cierto. O sea, dice Bill W., es muy pobre el beneficio que se puede conseguir alterando la estabilidad emocional de otros, Y eso viene en el 9º paso. Cuando el 9º paso dice, reparamos, haciendo, por ejemplo, una analogía con lo que es la reparación de daños. Reparamos a cuantos nos fue posible, excepto cuando el hacerlo
implicaba perjuicio para ellos o para otros. O sea, si tú vas a tratar de estar bien a costillas de la estabilidad emocional de los demás, entonces obviamente, pues eso está fuera de lo que sería una condición de salud mental y emocional, y por supuesto espiritual también. Para eso existen los entornos controlados. Pero aquí la cuestión es, ¿tengo derecho a manifestar mi enojo? Alguien dice, bueno, ¿por qué algunos hacen tanto hincapié en la importancia de ventilarse en cuestión de enojo? Porque si no, entonces se puede convertir en algo que se conoce como enfermedades psicosomáticas. Hay un principio básico de la física, Un principio básico de la física dice que la energía no se crea ni se destruye, la energía se transforma, y emociones son energía en movimiento. La definición de emoción significa energía en movimiento. La energía no se va a desaparecer, la energía se tiene que transformar en algo. De repente hay personas que me dicen, es que siento que voy a explotar. Si estás en un entorno controlado, date chance. O se explota. A mí, desde la perspectiva psicoemocional, a mí no me preocupa que alguien explote. Porque cuando una persona explota, o sea, cuando realmente deja salir la energía del enojo, la persona se está ventilando. De alguna manera la energía va a salir. ¿Qué es lo preocupante? Que la energía implote. Hay personas que dicen, ¿a poco de verdad es tan delicado? Pues algunos nos quitaron la vesícula biliar. ¿Sí? O sea, ¿cuánta energía contenida? ¿Cuánta energía en implosión genera la represión de un enojo? Hay personas que por reprimirse un enojo, en cuestión de salud física, les ha salido carísimo, De verdad. O sea, sale carísimo a nivel orgánico. Hay personas que les revienta a nivel de estómago, en el colon. Hay personas que se pueden desarrollar otro tipo de padecimientos, como es por ejemplo la neurodermatitis, laringitis, otitis, conjuntivitis. Lo que el cuerpo está diciendo es, me estoy inflamando porque tengo la necesidad de expulsar algo. No estoy diciendo que todas las condiciones físicas de ausencia de salud tengan que ver con la represión del enojo. El enojo juega un papel fundamental en la vida del ser humano. Y cuando el enojo no es canalizado, cuando el enojo es reprimido, al ser humano, si algo le va a costar, es salud. Yo a eso le llamo el fenómeno del olla express. Y en algunas ocasiones lo he mencionado. Si tú pones un olla express en la lumbre, la finalidad es que acumule energía. Es una forma de energía, acumula presión. Y entonces, obviamente para eso está diseñado ese aparato, para que acumule presión. Pero cuando los niveles de presión se exceden, entonces obviamente para eso tiene la válvula de alivio. Y la válvula de alivio, vuelvo a decirlo, va aliviando la presión o el exceso de presión. Pero ¿qué sucede si tú le tapas la válvula a la olla express? Pues va a explotar en algún momento. Y te va a hacer un desmadre además, ¿no? Pero aquí la cuestión es que el ser humano o los seres humanos tenemos válvulas de alivio naturales. Se llaman llanto, grito, carcajada, catarsis, actividad física. Hay muchas formas en las que los seres humanos podemos mover nuestra energía. Y a veces pareciese que muchos seres humanos son especialistas en cerrar sus válvulas de alivio naturales. Y entonces alguien va a hacer catarsis y dice, no, me tengo que controlar. O alguien de repente va a tener una expresión que va acompañada de la energía del enojo y dice, no le voy a dar gusto al otro. ¿Sí? Además, el que se enoja pierde. No, el que se hace caso en el enojo, el que se sabe enojar gana.
Obviamente, el tener un reconocimiento emocional, en este sentido hablando del enojo, es una condición de ganancia. ¿Por qué? Porque la persona se empieza a ventilar y la persona entonces puede entrar en algunos estados de mucho más objetividad. Porque es importante ventilar el enojo, o sea, ventilarnos en cuestión de enojo. Porque va a llegar un momento dentro de lo que es el duelo, en donde la persona se va a ver con la necesidad de reinventarse e incluso de tomar decisiones. Y tomar decisiones cuando la persona se encuentra en el enojo es sumamente riesgoso. Alguien dice, ¿qué es lo que conviene en este estado? Invitar a la persona a que primero se ventile a nivel emocional. Tomar decisiones o llevar a cabo acciones mientras hay una condición de enojo, créanme, es sumamente delicado y puede ser sumamente riesgoso. No sé si a alguien le haya pasado alguna vez en la vida, pero hay veces que los seres humanos nos encontramos enojados y entonces alguien nos dice, ahorita no lleves a cabo tal cosa. Es que quiero hablar con tal persona o arreglar tal situación, hazlo mañana. Primero enfríate, primero ventílate en cuestión de la emoción y después lo haces. Pero la condición visceral a veces es tan fuerte que entonces hay quien dice, no, de una vez. Y por lo regular, esa condición suele terminar mal. ¿Sí? Casos en donde las personas ante una pérdida, cuando hay un duelo colectivo, empiezan a maltratarse unas a otras. Porque tal vez la persona ni siquiera es consciente de que en ese momento está viviendo una etapa que se llama enojo, y entonces cuando no se canaliza de forma oportuna, de manera funcional, entonces ese enojo se empieza a impactar en los demás. Las personas se empiezan a golpear porque no hay una canalización adecuada del enojo. ¿Y por qué muchas veces sucede eso? Porque vivimos en una sociedad, en una cultura en donde el aprendizaje primario fue reprime. ¿Sí? Del árbol caído todos quieren hacer leña. Son creencias limitantes. ¿Sale? No le des el gusto al otro de enojarte. Cuando al otro, el que yo exprese o tenga una condición emocional, tal vez ni siquiera le interesa. No le des gusto al otro, no, me voy a dar gusto. O sea, le voy a dar gusto, por así llamarle, es una forma de expresarlo, a mi necesidad de ventilarme. ¿Cuántas personas dentro de un mismo trabajo de análisis de la personalidad, como es un cuarto y quinto paso, tienen una bronquísima para hacer una manifestación o para hacer una traducción emocional? Es que ¿cómo me voy a ver? Pues yo me atrevo a decir que te vas a ver muy humano, ¿no? O sea, con una condición de humano. Y los seres que tenemos un sistema límbico con esa condición evolutiva como la tenemos los seres humanos, una de las emociones básicas que vamos a registrar se llama enojo. ¿Sí? ¿Qué diferente podría ser la historia de un ser humano que tal vez desde etapas muy tempranas de su desarrollo alguien les llegó a decir, tienes derecho a no estar de acuerdo con algo? O sea, tienes derecho a incomodarte por algo. Tienes derecho a poner un límite. Y eso es algo que se aprende muchas veces en casa. ¿Sí? Eso es algo que debiese ser parte de la educación primaria, o sea, de la educación inicial, que es la que se da en casa. Cuando alguien me dice, tienes derecho a no estar de acuerdo. Bueno, es más, dentro de lo que son las áreas de comunicación, a veces la comunicación asertiva se da cuando algunas personas decimos, ok, entonces ya estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. ¿Sí? O sea, tengo derecho a decir no estoy de acuerdo. Eso no me lleva, si yo estoy reconociendo mi condición tempranamente, eso me va a evitar que yo tenga una reacción de ira o una conducta impulsiva. Eso no es faltarle el respeto al otro al decirle, respeto tu punto de vista, sin embargo no estoy de acuerdo con él. Y eso me lleva a darme cuenta de que estamos de acuerdo en que no estamos de acuerdo. O sea, aquí el punto es ¿por qué vas a estar de acuerdo en perder algo que es importante o significativo para ti?
No quiere decir que eso lo vaya a evitar, pero tienes derecho a decir, claro que me enoja perder tal situación en mi vida. Tengo derecho a que me enoje porque me estoy tocando la herida, que me enoje que con algo no estoy de acuerdo. O sea, no es agradable la pérdida. De repente yo llegué a escuchar situaciones, por ejemplo, acompañando a otros en su análisis de la personalidad, ¿no? Es que ve cómo se encuentra, esta persona se encuentra en una condición de mucho desagrado, ¿no? Pues tú has de haber estado bien contento, ¿no? Sobre todo al estar analizando o estar llevando a cabo un inventario de lo que es el dolor de la pérdida, yo me imagino que el otro se ha de haber estado carcajeando, ¿no? Pues obviamente si te estás tocando las heridas, ¿cómo crees que va a estar? O si la persona se está tocando las heridas, ¿cómo crees que va a estar? Es más, ¿qué te dice tu sentido común? Hay quien dice, entonces el enojo es un buen indicador de que el duelo está caminando, sí. ¿En qué sentido? Que se está tocando la herida. La persona ya no se encuentra en un proceso de negación, ya no se encuentra en una condición de tanta confusión. La persona sabe que la herida es real y por eso cuando la toca, pues obviamente se enoja porque se duele. Y ante el enojo hay diferentes formas de expresión, vuelvo a decirlo. A alguien le enoja algo y puede enconcharse, ¿sí? Hay personas que empiezan a llorar. Digo, no sé ustedes cómo reaccionan ante el dolor. Yo he conocido personas que se pegan, por ejemplo, en el dedo chiquito del pie. Yo he conocido personas que se pegan y empiezan a llorar. Yo me pego y pateo esa madre. O sea, sí. No sé si me explico, o sea, cada quien tiene una reacción diferente. Pero obviamente tiene que ver con el temperamento también de cada quien. Y es totalmente válido. ¿Sale? Hay personas que cuando están deprimidas no se tiran en la hamaca. Hay personas que cuando están deprimidas empiezan a tener cierto grado de discordia con los demás. O sea, la depresión se les manifiesta en forma de enojo. Una vez le decía yo así a alguien, Roberto alguna vez se los ha comentado, ¿no? Que yo le decía, estás deprimido. ¿Cómo voy a estar deprimido? Estás loco, güey, ¿no? Estás deprimido. Tienes síntomas de depresión. De esto le estoy hablando hace 20 años, ¿eh? Me dice, ¿cómo voy a estar deprimido si estoy bien enojado? Le digo, es que tú te enojas, tú te deprimes así. Porque tu temperamento actúa de esa forma. O sea, es una cuestión incluso del sistema nervioso. Obviamente la persona que está deprimida, pues muchas veces ni siquiera es consciente de que está deprimida, ¿no? Por eso él me hacía esa referencia. ¿Cómo voy a estar deprimido? Pues es que tú no lo alcanzas a ver, desde afuera se ve diferente. Hay personas que es notorio que están deprimidos. ¿Por qué estoy hablando de depresión cuando hablo de enojo? Porque hay algunas posturas que señalan que la depresión es real, quiero aclarar, pero muchas personas han caído en cuenta que la depresión es un enojo implotado, es una sobreobservación de mi persona relacionado a lo que es una condición de enojo. No sé, cada quien puede sacar sus propias conclusiones. Entonces, bueno, vamos a leer los comentarios que nos hacen aquí nuestros compañeros y amigos. Rápidamente, dice mi padrinazo José Arturo Calderón Fernández. Buenas noches, padrinazo, cordial saludo para toda la comunidad. Gracias, igualmente para ti, para la familia. Un abrazo con todo el cariño que se les tiene. Claudia García Morales nos manda unos likes. Gracias, Claudia, qué bueno que nos acompañas. Gracias por el tiempo. Norma Monroy dice, muchas gracias por compartir su conocimiento. Muchas gracias, Norma, por tus palabras. Gracias, es un gusto que nos acompañes. Mi queridísima amiga Pati Nieto, que también es compañera y amiga del Grupo Samadhi, dice, linda y lluviosa noche, profe y Charlie, atenta para escuchar. Gracias, Pati, gracias. Igualmente linda noche para ti y que todos estén bien en casa. Mi amiga Florecita Becerril dice, buenas noches, padrinos, saludos a todos en cabina. Gracias, Florecita, también compañera del Samadhi. Gracias por acompañarnos, mi querida amiga Florecita Becerril. Mi madre, la señora Emma Marta Arzad de Copca, dice, buenas noches, hijo. Buenas noches, madre.
te amo, te mando un abrazo con todo el amor que te tengo. Gracias por estarnos acompañando esta noche. Coco Arreguín dice, muy buenas noches para todos, Dios les bendice. Gracias, Coco, igualmente bendiciones para ti, para toda la gente que te acompaña. Mi queridísima amiga Eli Martínez, mejor conocida como Eli de Magú, dice, buenas noches para todos, apapacho, sale, te quiero mil, yo también te quiero mucho, mi querida Eli, saludos a toda la banda de allá de Magú. Lucero García, mejor conocida como la güereja de aquí del grupo Samadhi, nos dice, hola, buenas noches, sale, Charles y Holmes, ya lista para escuchar el tema de hoy, les mando un fuerte y calientito abrazo. Está echando frío y se cayó el cielo. Cuídense mucho, que Dios los bendiga. Gracias, güereja, igualmente bendiciones para ti también. Celeste Morales dice, excelente noche, gracias por su compañía, excelente tema, buen regreso a casa. Gracias a mi amiga Celeste Morales, gracias, bendiciones y abrazos. Rocío Rodríguez dice, buenas noches, atenta para el tema de hoy. Gracias, Rocío, qué bueno que nos estás acompañando, ojalá sea en beneficio. Y César Cortés, mi querido amigo Ismael Cortés, mejor conocido por la banda como el Peters, dice, saludos Alex y Charlie y el Holmes, una noche más para aprender algo nuevo, papá Tocino, mejor conocido como el Peters. Gracias mi querido Isma, saludos para ti, para toda la familia, un abrazo a nuestros queridos amigos, sobre todo, y compañeros del grupo Samadhi. Joana Sandoval dice, buenas noches, gracias por compartir tus conocimientos. Gracias Joana por acompañarnos una vez más, como en cada transmisión, un abrazo. Nos manda Celeste Morales un muñequito dándonos un abrazo. Gracias Celeste, un abrazo para ti también. Mi queridísimo amigo desde Santa Ana, California, Héctor Flores, dice, hola Alex, feliz noche, aquí listo para escuchar la transmisión de hoy. Un cordial saludo desde Santa Ana, California. Gracias Héctor, mi querido amigo, un saludo para ti, un abrazo con todo cariño y también para toda la gente que te acompaña. Mi querido amigo, compañero del grupo Samadhi, José M. Díaz, mejor conocido como Pepe de Oklahoma, dice, hola, buenas noches, padrinos, les mando un fuerte abrazo. Hola, Joel, yo estoy acá en Moore, ¿ok? Así puso, entonces ya sabes a dónde caerle, mi querido Holmes, cuando regresas a Oklahoma. Saludos, mi querido Pepe, a ti, a tu esposa Elena, bueno, y a toda la familia, a tus hijas, gracias por acompañarnos. Te mando un abrazo, mi querido amigo José M. Díaz. Ana Obando dice, hola, buenas noches, Alex, Charlie y todo el equipo de cabina. Saludos para todos, gracias por compartir su sabiduría, lista para escuchar, Dios los bendiga y tengan buen regreso a casa. Gracias Ana Obando, qué bueno que nos acompañas y te mandamos un abrazo con todo el cariño. Mi querida amiga Angelina, mejor conocida como Angie López, dice, buenas noches padrino Alex, un gusto escucharte y aprender de todos los temas que impartes. Gracias Angelina, un abrazo para ti, para toda la familia, con todo el cariño. Tere Arenas dice, Ale, buenas noches, una vez más escuchando la información que me ayuda a encontrar el porqué de lo que vivo hoy, me ayudas mucho para empezar a trabajar en ello, mil gracias y bendiciones. Gracias Tere, qué bueno, eso me llena de mucha satisfacción el saber que impacta positivamente lo que estamos manejando. Mi querida colega, antes mi alumna, hoy mi compañera de grupo y también mi colega como psicóloga, Monse, que es también compañera del grupo Samadhi, dice, hola, buena noche, profe, un saludo a todos en cabina, bonita y bendecida noche. Gracias Monse, también para ti, para tu familia, mejor conocida como Monse Potter, ¿sí? Ya sabes, Monse, que te lo pusieron aquí en el grupo, pero porque se te quiere, ¿sale? Raimundo Cortés, hermano también de nuestro querido amigo el Peters, dice, buenas noches a todos en cabina, gracias por un día más de aprendizaje. Gracias Ray, saludos a ti y a toda la familia, gracias, un abrazo para todos. Sergio Iván Martínez Arriaga dice, saludos padrino, gracias mi querido Sergio, un abrazo para ti, para tu esposa, para toda la familia. Bendiciones y ojalá estén todos muy bien. Nuestra querida amiga y compañera del Samadhi, Noemí Ruth Espinosa Montiel, dice, buenas noches, saludos, gracias por los conocimientos. Gracias Noemí, bendiciones y un abrazo para ti. Mi querida amiga Alicia Silva, que también hace muchos años fue mi alumna y hoy es mi colega, lo digo con mucho agrado, dice, linda noche, un placer escucharlo, un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Gracias Alicia. Abrazos para ustedes también. Nuestra amiga y compañera del Samadhi, Judith Vargas, dice, buenas noches, licenciado Alejandro y Carlos. Un poco tarde, pero cayó una tormenta. Sí, era lo que hablábamos hace rato, se cayó el cielo en algunos lugares, pero qué bueno que están con bien y que nos acompañan esta noche. Socorro Enríquez dice, buenas noches, gusto en verlo y escucharlo. Gracias, Socorro. Igualmente un gusto saludarte, gracias por la compañía. Lucero García dice, en mi caso por mucho tiempo fue más fuerte el dicho de calladita te ves más bonita. Habrá situaciones en las que sí es aplicable y otras en las que no, y todo aquello que me callé me generó mucho enojo, sobre todo contra mí, y resentimiento hacia figuras representativas en mi vida.
Sí, por supuesto. Es importante darnos permiso de reconocer y validar las emociones, en este caso el enojo, y es obviamente una condición general, o sea, no es nada más de un género, es obviamente aplicable para cualquier persona que esté registrando esa emoción. Gracias, güereja. Fernanda Rojas Juárez dice: hola, linda noche para todos los del equipo, frente y detrás de la cámara. Felicitaciones por compartir conocimientos tan certeros, pero que luego no vemos o no queremos ver, y como nos boicoteamos a nosotros mismos, como dice la expresión. Gracias. Gracias a ti, qué bueno que nos acompañas, y gracias por tu comentario. Dice mi madre, igual yo me enojo y mucho. ¿A poco? No, pues yo la conozco desde hace 45 años. No, aquí la cuestión es que obviamente algunos aprendimos a validar el enojo, pero de una forma consciente, o sea, de una manera diferente. Y obviamente eso nos permite tener salud. Entonces, obviamente es válido enojarse. Sugerencia: enojarnos a tiempo, mientras todavía es una emoción. Entonces, gracias a mi madre también por su aportación. Adriana López dice: buenas noches, gracias por compartir. Gracias a ti, Adriana, por estarnos acompañando. Mi queridísimo amigo, compañero del Samadhi y una finísima persona, mi querido tocayo Alejandro Cedeño Jiménez, dice: entré un poco tarde a la transmisión, pero muy agradecido por poder escuchar el tema que compartes, tocayo. Les abrazo a la distancia a todos allá en cabina. Regresen con mucho cuidado a casa y buen descanso. Gracias, mi querido tocayo. Seguramente nos estaremos dando un abrazo la próxima semana para irnos a la experiencia. Gracias, mi querido Alex Cedeño. Isaías Fuentes dice: gracias, Alex, Dios te siga instruyendo para que nos sigas compartiendo. Gracias, mi querido amigo Isaías, mejor conocido como el Ebeliote, es hermano de nuestro amigo el Ebelio. Y saludos a toda la familia. Marvel González, mi querida amiga Marvel González, dice: saludos, qué gusto escuchar, sobre todo la paz que siento hoy. Saludos a tu hermosa familia, que Dios bendiga a todos. Muchas gracias, mi querida Marvel, hasta el estado de Morelos. Te mando un abrazo con todo el cariño que te tengo, mi querida Marvel González. Manuel García dice: buenas noches, amigo Alejandro. Muchas gracias por compartirnos tu conocimiento. Que Dios te bendiga. Gracias Manuel. Igualmente, bendiciones para ti, para la gente que te acompaña. Y bueno, pues si Dios nos presta vida, la próxima sesión estaremos hablando de la etapa de la culpa. Gracias a nombre de todo el equipo de Radio Humanismo. Qué bueno que nos acompañaron esta noche. Y date permiso de sentir, date permiso de validarlo. Y obviamente tu inteligencia emocional te va obviamente a generar una condición, sobre todo de salud en cualquier sentido. Entonces, pues vámonos mi querido Holmes. Adiós y muchas gracias por la bendición y que todos tengan una linda noche. Gracias Joel, mi querido amigo mejor conocido como el Holmes. Vámonos, mi querido Charlie. Vámonos, que todos tengan una excelente noche, éxitos y bendiciones. Muchísimas gracias por la compañía, gracias por compartir, comentar y reaccionar. Ya somos 2,450 y cacho muchas gracias. En el canal de en YouTube. Así es, y se les agradece muchísimo el apoyo. Síganlo compartiendo, por favor, de verdad que ayuda bastante, y para que siga compartiendo este contenido como tal. Muchísimas gracias a todos y Dios los bendice. Gracias Charlie. Pues vámonos, porque la jornada empieza a las 5:30, o sea, en un ratito. Entonces, muchas gracias a todos. A nombre de todo el equipo de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia, les damos las gracias y también les deseamos que tengan la mejor de las noches. Que Dios los bendiga y nos vemos en el próximo programa. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.